Ven para que hablemos de lo bueno. Estamos de regreso en Lo Bueno, en una interesante conversación con nuestro economista Magín Díaz acerca de la necesidad, en este momento ya entramos en ese tema, habíamos estado hablando de la parte de la economía, pero no podemos dejar de hablar contigo de lo que es la reforma fiscal en nuestro país. Entonces, pero antes de continuar, te voy a brindar una tacita de café, Claro. de Café Santo Domingo, que nos envían de Industrias Banileja. Y ahí continuamos con algo que tú estabas ya diciendo, y gracias. Gracias. Háblame, me deja saber también lo de la política de cambio de mi amigo Juan Hernández, ex amigo. Bueno, yo creo que el país debe sentirse orgulloso de que tiene una administración tributaria moderna. En el año 1997, yo creo que fue una de las grandes reformas que hizo el presidente Fernández, que le dio autonomía y creó una administración profesional. Yo creo que apuntando un poco, y también fue mi objetivo cuando yo estuve ahí, yo siempre decía, yo quiero ser como el Banco Central, con buenos salarios que se pagan, con una carrera tributaria que se debe respetar, para darle profesionalidad y continuidad. Y la administración tributaria dominicana se ha colocado como una de las mejores de la región. Y tú te das cuenta cuando vas a la DGI, una institución tecnológicamente al día, el personal muy preparado. Y yo creo que el país, independientemente del partido que gobierne, debe respetar eso. Tener una administración tributaria así como independiente y profesional, así como tiene un Banco Central. Eso es una condición necesaria para recaudar de manera justa, eficiente, pero también tiene límites. El problema fiscal del país no se puede resolver solo con administración tributaria. Hay que buscar la forma de hacer una reforma que ayude a esa administración tributaria profesional, que ya lo es, pero sola no puede. O sea, la magnitud de los recursos que se necesitan, no hay forma de que se obtengan solo diciendo, no voy a hacer una reforma y la administración tributaria que salga a recaudar. No, yo creo que estamos en un punto que sí va a haber que sentarnos y es lo que se debe iniciar en las próximas semanas, esa discusión. Parece que el presidente ha dicho, y me imagino que obviamente le va a dar una cierta prioridad de las 12 reformas que está sometiendo. Y me imagino que la reforma fiscal o pacto fiscal, ahí no sé cuál de las dos o si son lo mismo, cómo tú vas a explicar eso. Pero él dice que la quiere en base a bajar impuestos y no afectar a los que más necesitan. Y una cosa importante, bajar las exenciones. Cuando hablamos de las exenciones me preocupa porque del monto de las exenciones del 2021, ¿verdad? Que anda por los 200.000 millones, la mitad es de los empleados. Más de lo mismo. Bueno, entonces porque ya hubo un intento de reforma a través de la ley de presupuesto del año pasado, donde le estaban poniendo impuestos a la regalía pascual. Entonces ahí ya estamos afectando la exención que tienen los empleados. Bueno, eso tú eres que puede explicar esto bien. Mira, al final es una cuestión de qué nombre tú le quieras poner. Es lo mismo, el gobierno necesita aumentar las recaudaciones. Tú le puedes llamar reforma tributaria, reforma fiscal integral, pacto fiscal. Evidentemente, cuando habla el presidente, está hablando el político. Te va a decir el gobierno que va a mejorar la calidad del gasto, sí, que va a ser más eficiente, pero para la gente de a pie, el tema es que aquí va a haber un aumento de la recaudación. Y lo que se debe discutir en estas mesas que ha convocado el presidente de diálogo es, bueno, cómo vamos a lograr ese aumento de las recaudaciones. Pero que no le quepa la duda a nadie que aquí no se quiere bajar impuestos, lo que se quiere es subir las recaudaciones. Como una estrategia hasta mercadológica, diría yo, algunas tasas podrían bajar un poquito para vender la reforma.
mercadológicamente, que la gente acepte eso. La gente no va a entender mucho eso. Pero algunas tasas aquí son muy altas y podrían bajarse un poco. Pero cuando se habla de aumentar las bases, eso yo digo siempre que es un eufemismo. Es pasar de cero a ponerle una tasa que antes no pagaba. Por ejemplo, un bien que no tenga ITEVI, se quita la exención, que significa que va a pasar de 0 a 18. No, pero se pudiera hacer una escala. Se puede porque hacer una en la escala. ley 253.12 Hay una escala. hay una escala. Sí. Y ahí hay algo que no se ha podido aplicar. Se supone que el ITEVI se bajara de 18 a 16. Siempre que, de acuerdo a la ley 1 del 2012, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, siempre que la tasa impositiva, ¿verdad? La presión la presión tributaria, perdón, bajara a 16. No ha bajado, o suba a 16. Sí. No ha sucedido. Pero yo entiendo que no bajar el ITEVIS es complicado en este momento. Porque Mira, si simplemente es aumentar la base. Hay estrategias. Aquí, de hecho, hay dos tasas. No es solo la de 18, hay 18 y 16. El café es un ejemplo. Tiene 16. O sea, el país administrativamente está preparado para cobrar varias tasas. En el año 2012 se hizo el ajuste. Yo creo que si se ponen varias tasas, no deben ser más de dos, como hay ahora. Ahora hay una tasa de 18 y una de 16. Lo que se habla cuando se quiere aumentar la base del ITEVI es como una estrategia. Los bienes que no tengan ITEVI, vamos a ponerle inicialmente una tasa reducida. Es una estrategia. Y ahí viene entonces, para fines de vender la reforma, vamos a bajar la tasa del 18 un poco. La tasa promedio de América Latina es 15, o sea, estamos un poquito por encima del promedio. Ahora, el gobierno es que tiene que poner sobre la mesa cómo quiere aumentar las recaudaciones y explicarle a la gente que eso es necesario. A veces tú tienes una enfermedad y la vacuna duele mucho, entonces definitivamente tiene que aguantar el dolor de esa reforma. Definitivamente es una medida odiosa, Sí, no es simpático. antipolítica, que un gobierno se va a tener que enfrascar en esos menesteres. Ahora bien, he escuchado al propio presidente de la República, Luis Abinader, hablar de que los impuestos deben repartirse, el que gana más, el que tiene más, pagar más, y el que tiene menos, pagar menos. ¿Cómo se podría interpretar eso? Perdón, Mira. y lo peor es que el impuesto indirecto, ITEVI selectivo, quien más lo paga son los pobres, o sea, Sí, la clase baja. sí. Para mí es un impuesto injusto. Entonces, por ahí anda mucho el tema. También anda el tema de que se le va a poner el impuesto a la placa, que ya está aprobado, Desde el 2012. Sí. que en el 2012, en la 253 también. O sea, si se retoma ese impuesto, ese era un impuesto fuerte. Hubo que... Bueno, todos los impuestos son fuertes. Yo pienso que no hay que tenerle miedo a una reforma, aunque hay experiencias malas como la que hubo en Colombia, pero Balaguer hizo una grande en el año 92 y después vino todo un periodo de bonanza de casi una década en el país. El presidente Fernández hizo ¿Tú crees que ese es el periodo más estable en el término tributario que ha tenido el país? Después de las reformas del 90, 92. Bueno, después del 97, porque del 92, 1 o 2 años después, la economía ahí empezó a crecer mucho. Entonces, gran parte del éxito del presidente Fernández fueron las reformas que hizo Balaguer, que él cosechó el éxito. Sí, Entonces fue un periodo de estabilidad del año 92, después de una crisis, hasta el 2003, la crisis bancaria, mucho crecimiento, baja inflación, las recaudaciones aumentaron, ahí se creó la DGI. Fue una combinación, pero no fue solo reforma tributaria, ahí se hicieron varias reformas. Sí, tuvo la de aduana. Sí, Y Balaguer tuvo un momento que gobernaba por decreto, porque él dejó que esas reformas se estudiaran por un largo tiempo. Sí, bueno, la reforma, yo me río a veces cuando del mismo gobierno dicen, vamos a hacer una reforma como la del año 92.
pero esa reforma se discutió por más Por de 2 mucho años. tiempo. Vinieron los mayores expertos Sí, mundiales señor. en tributación. Yo estuve muy envuelta en Vino la gente de la Universidad de Harvard. O sea, fue un equipo de decenas de personas con un equipo local grande. Del lado de los organismos internacionales estaba el PNUD, fue el que, digamos, coordinó todo ese proceso. O sea, fue un proceso de años. Pero ha habido reformas y después la economía le va muy bien. El periodo del presidente Fernández empezó con 2 reformas fiscales y fue un periodo también de alto crecimiento, estabilidad, entonces a veces son necesarias. Evidentemente habrá un costo político, pero el beneficio podría ser mayor. Se puede cosechar. Sí, se puede positivamente. cosechar, claro. Hay un aspecto que mencionaba doña Alexandra y es el asunto del anticipo. Oh, pero por Dios. Para esas pequeñas empresas lo que significa eso. Pero yo digo, ¿y cómo que la Dirección General de Impuestos Internos no recauda lo suficiente si las pequeñas empresas, las personas físicas, todos pagan impuestos? Y no se puede evadir a la Dirección General de Impuestos. No hay forma. El que le debe a la DGI le tranca en el juego. No hay forma, claro, y la evasión está medida. Cuando me tocó dirigir la DGI, se retomó el tema de la medición de la evasión en el país con un equipo interinstitucional y con la asesoría de los organismos especializados en medición de la evasión. Siempre hay evasión incluso en los países más desarrollados y en los que tienen mejores administraciones tributarias, eso es inevitable, aunque aquí sí la evasión es más alta que el promedio. Ahora, aquí hay un buen esquema de retenciones y eso hace que personas, por ejemplo, los asalariados, pues muy difícil, no pueden evadir. Entonces hay personas que están cautivas por el mismo esquema, pero sí hay muchas formas de evadir tanto ITEVI como renta, como selectivo. Me tocó enfrentar grandes esquemas de fraude fiscales. Entonces, todo eso es parte de la ecuación de una... ¿Quiénes evaden más, los ricos o los pobres? Mira, la evidencia es contundente porque es la misma en el del sector eléctrico y es la misma experiencia que tienen los bancos. Cuando se hacen los bancos para prestarle a los pobres, la tasa de mora es muy baja. Entonces, hay de todo, pero como los ricos manejan más recursos, pues el monto es mayor, evidentemente. Yo creo que en general hay ganas de cumplir, en realidad la palabra correcta no es evasión, se llama incumplimiento. Esa es la palabra. Que incluye, digamos, hay gente que no paga impuestos por desconocimiento. Por eso la DGI tiene un área de educación tributaria muy grande. Trabaja con muchos gremios para dar cursos gratuitamente, etcétera. Hay una parte que no hay capacidad contributiva. Simplemente hay gente que quiere pagar pero no tiene con qué pagar. Pero hay gente que ya hace fraude. Sí. Que ya eso... Son tramposos. Sí, es un tema ya penal. Entonces, hay muchas cosas, es una combinación. Hay personas que... Hay un tema aquí de moral tributaria, que eso se mide y dice, no, el gasto es malo, el gobierno se lo roban los políticos, yo no pago. Entonces hay de todo un poco. Y está demostrado, que porque eso ya se hacen encuestas, que los países con mayor moral tributaria, que creen más en las instituciones, en la clase política, tienen una mayor disposición a pagar. O sea, es un tema complejo. Bueno, pues parece que vamos a tener que hacer un nuevo programa porque este es un tema que va a ser muy de boga. Yo dudo mucho que ya el gobierno pueda seguir posponiéndolo. Tú lo decías muy claro. Antes decidieron en un momento determinado préstamos que impuestos nuevos. Ya se está agotando el tema préstamos. La reforma fiscal o pacto fiscal no se puede atropellar, esa es otra, debe ser discutida. Hablaste de que se discutió en un momento determinado hasta por 2 años. Tal vez ahora no hay el tiempo para eso, pero habrá que hacerlo. Pero ahora nosotros sí tenemos la obligación de cerrar el programa. Entonces, te damos las gracias por habernos acompañado, Elías. Este ha sido
un programa muy Muy interesante, bueno, muy muy bueno. Ha sido un domingo para los televidentes que nos escuchan de mucha, diríamos, didáctico, correcto, y informaciones, porque hay una cosa que no pude decir, pero lo voy a decir ahora rápidamente y tú lo has dicho. La gente no ve mala la evasión. Entonces, lo de la corrupción de los políticos, de los funcionarios públicos, sí es mala, pero la evasión no, la evasión la ve todo el mundo como se algo... justifica en el Exacto. país. Y eso es algo que debe cambiar. Es más, la evasión del ITEVI, que la dijiste ahorita, es un robo, Sí. porque alguien lo pagó. Claro. Pero eso es profundo. Lo que no debe nunca es hacerse una exención o como que le llaman a la, no me fue cuando hacen leyes para borrón y cuenta nueva. Claro, amnistía. La amnistía fiscal a un ITEVI es terrible. Dándote la despedida y darte las gracias por haber estado aquí. Ven para que hable